Dios los bendiga ricamente donde sea el día y la hora donde se encuentren. Gracias por seguirme en TikTok, en el Face y también en YouTube, donde estoy compartiendo este tema sobre los dos reinos. Entonces, en la parte anterior vimos, en el video anterior vimos cómo Pedro cuenta la experiencia cuando fue a predicar en casa de Cornelio, cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y fueron también bautizados como los demás. Y luego dice la palabra del Señor, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también a ellos como a nosotros. Dice el informe de Pedro, estamos hablando de la asamblea que ocurrió en el capítulo 15 de los Hechos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está diciendo acá, el apóstol está hablando diciendo, nosotros no fuimos capaces de cumplir la ley como lo exige Dios. ¿Por qué se la vamos a imponer ahora a los gentiles que se convierten? Si nosotros como judíos no fuimos capaces, ¿por qué le vamos a imponer a ellos que la ley que nosotros no cumplimos? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Todos se quedaron callados y escucharon ahora el informe de Pablo y de Bernabé. ¿Sí? Primero dice Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sí? Por donde fueron predicando, la gente se convertía, sanidades, milagros, conversiones. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre también. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus portillos, sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, hay una palabra en Antiguo Testamento que el pueblo gentil también llegaría a los pies de Dios, llegaría a los pies de Cristo. Entonces él está recordando, los judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Recuerde que hasta aquí el Nuevo Testamento no estaba escrito, no había Nuevo Testamento hasta aquí, a esta parte de Hechos 15, no se había escrito el Nuevo Testamento, se basaban solamente en el Antiguo Testamento. Dice el Señor que haré conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ojo con esto acá, es importantísimo. Que no se inquiete a los gentiles, es decir, no hay que imponerles que se circunciden, que no coman cerdo, que guarden el sábado, todo lo de la ley, todo absolutamente. No hay que imponerles a los gentiles eso que nosotros como judíos no cumplimos, está diciendo acá Jacobo, Pedro, Pablo, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es las únicas cosas que mandan a la nueva iglesia gentil, que se aparten de los ídolos, se aparten de fornicación, que no coman carne de ahogado y que no coman sangre. Es lo único del Antiguo Testamento, no hay más. No hay cuento aquí que sí, que fue que Pablo dijo que había que guardar el reposo, que fue que... No, nada. Hay una religión que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ellos se reúnen los sábados y dicen que guardan el sábado y que guardan la ley. No, si no pudieron los propios judíos guardar la ley, mucho menos los gentiles van a guardar la ley. La guardarán en un baúl tal vez, pero no en sus corazones. Entonces, por eso no se les impuso a este pueblo gentil que estaba esperando una noticia, una orden, o nos circuncidan o no, estaban por allá todos temblorosos, todos varones esperando si les tocaba circuncidarse o no. Entonces, no se les ponga más carga, sino que se aparten de fornicación, de los ídolos, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. O sea, hay sinagoga donde se predica Moisés. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles,
los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, dice el texto sagrado, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.